Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal, deseando que todos hayan tenido unas felices fiestas con todas sus familias. Así que un fuerte abrazo para todos. En este programa seguimos profundizando en la figura de Jesús, sobre los misterios de Jesús. Y bueno, nos vamos a basar en algunas preguntas y comentarios que ustedes me dejaron por acá. Recopilé algunos de ellos, así que vamos a comenzar con este que tenemos aquí. Salim, ¿por qué Jesús, que venía de la luz y tenía el poder del pensamiento creador para enseñar la verdad, no encontró otro método, sino que se sometió al flagelo y la crucifixión de los judíos o Satán? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jesús habría elegido ese camino tan difícil, tan sufrido? ¿Por qué no simplemente vino con todo su poder y autoridad y enseñó las cosas y bueno, y destruyó las tinieblas y todo esto, ¿no? En lugar de haber pasado por eso. Bueno, la pregunta parece muy lógica y quizás la mayoría de nosotros lo habríamos hecho de otra forma. Pero hay que tener en cuenta, Jesús es un hombre que encarnó una ley, una fuerza de luz universal. Hay que tener en cuenta algo. La luz, la creación, que ha creado unas leyes para que se mantenga el orden, el equilibrio y la perfección en la creación, no puede violentar esas mismas leyes. Entonces, vamos a llevarlo al nivel del planeta Tierra, que es el escenario en donde vino Jesús. ¿Cuál es la ley en el planeta Tierra para venir a él de forma natural? Debe hacerse a través de vientre de mujer. Y Jesús cumplió esa ley. Jesús vino a este mundo y se desarrolló como un hombre común, como cualquiera de nosotros, aunque era un hombre de las estrellas. Además de esto, hay que tener en cuenta que él vino a una humanidad manipulada y controlada por unas fuerzas negativas, por unos seres que se hicieron pasar por dioses. No solamente eso, sino que la misma humanidad ya se había acostumbrado a ese control, ya éramos cómplices y ya defendíamos ese sistema que fue impuesto acá. Entonces imagínense que venga un hombre que diga venir de la luz, que es Dios encarnado y diga, miren, todo esto que ustedes ven aquí es falso, este Dios que está allá es falso, el Dios que ustedes adoran es falso, yo les vengo a traer la verdad. Pregúntense, ¿le hubiesen creído? Si no le creyeron en la forma en que él enseñó cuando estuvo por aquí hace 2000 años, y eso que fue una forma que no fue agresiva, él lo hizo mediante parábolas, mediante enseñanzas espirituales, es decir, él respetó las creencias de las personas en ese momento, aunque sí entregó elementos de conocimientos para que la gente pudiese entender. Sin embargo, el mensaje de él no era exactamente para hace 2000 años. Hoy en día lo podemos entender mejor, claro, si no tienes el velo religioso. Además de esto, Jesús se sometió a los poderes mundiales para dar testimonio de la verdad, para mostrarle al ser humano lo que hacen estas élites oscuras en contra del ser humano. Jesús representó al hombre de la tierra. Entonces fue una forma de someterse a los poderes de este mundo para que la luz comprobara realmente lo que sucedía aquí. Y no solamente eso, sino para tener elementos de juicio, como si fuese una especie de testigo, ¿no? Que viene aquí y se somete a este poder oscuro para que la luz tenga registro con datos, con pruebas de lo que se hace en este planeta Tierra. Porque una de las cosas que hace la luz es que cuando hace juicios, son juicios perfectos y justos. Entonces, en todo juicio se necesitan testigos, por eso la profecía dice que al final del tiempo vienen dos testigos más. Y esto es un recopilatorio de pruebas, de testimonios, para que cuando venga el proceso de juzgamiento de esa fuerza oscura, sea sin contemplaciones y sin ningún tipo de apelación. Entonces Jesús vino a vivir en carne propia lo que vive el ser humano de la tierra. Vino hasta aquí como responsable de la creación humana, debió venir aquí a través de la ley, cumpliendo la ley del planeta Tierra y sometiéndose al poder oscuro que gobierna aquí para tener los elementos de juicio, para que en ese proceso de justicia no haya ningún tipo de duda de lo que va a suceder en este planeta. Al menos desde mi punto de vista fue la forma más sabia en que la luz ejecutó ese plan. Que seguramente nosotros lo hubiésemos hecho de otra forma, por supuesto. Nosotros pensamos como humanos iniciales en el proceso de ascenso. No pensamos como las inteligencias creadoras que, bueno, lo tienen todo controlado para que un plan de esta magnitud se ejecute de la mejor manera. ¿Que había otra forma? Bueno, tal vez, pero esa fue la que se eligió. Además, miren lo que en Hechos 3 del 13 al 16 se dice por acá. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esto es Hechos de los Apóstoles. Aquí son los apóstoles narrando esto. Recuerden, ellos eran judíos. Ellos pensaban que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Dios verdadero. Hasta cierto punto lo pensaban. Y no solamente eso, sino que a la hora de enseñarle a otras personas hebreas allí en esa tierra, ellos no iban a llegar con el discurso: mira, es que tu Dios es falso y el Dios que yo ahora predico es verdadero, porque eso no tenía sentido. No lo iban a entender. De hecho, yo diría que ni siquiera los apóstoles que caminaron con Jesús lo entendieron, porque Jesús, al menos en las enseñanzas que uno puede recopilar de Jesús, no hay un mensaje completamente directo y contundente donde Jesús les explicara a los apóstoles: miren, Jehová es un ser extraterreno, hizo esto, cayó hace cientos de miles de años a la tierra, proviene de tal lugar, los engañó de esta forma. No utilizó ese nivel de detalle para enseñar a sus apóstoles, porque Jesús sabía que no lo iban a comprender. Jesús sabía que la humanidad avanzaría y la humanidad del futuro es la que puede comprender con mayor claridad estos misterios. No todos, por supuesto, pero tenemos mucho más entendimiento que lo que tuvieron los mismos apóstoles de Jesús. Entonces, por eso ellos hablaban en estos términos y les dijeron: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Le está diciendo a los judíos lo que ellos hicieron cuando le colocaron a Jesús en manos de Pilatos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿qué les están diciendo aquí? Que ellos son los responsables de haber acabado con la vida del autor de la vida, el Cristo, el creador de las humanidades. Entonces, ¿qué mayor prueba hay de que en dicho pueblo se esconde la rebelión? Si cuando encarna el autor de la vida, lo destruyen. Así que ahí la luz comprobó que realmente lo que se escondía en ese pueblo, o lo que se esconde, es precisamente la rebelión. Y ahí está la prueba, que acabaron con Jesús. Entonces, ahí para que se entienda un poco por qué el plan fue de esa forma. Otro comentario por acá: gracias por este video. Solo quería agregar que venir de Sirio no es malo. Sirio es como la última estación de tren para poder venir a esta área. Desde allí llegan muchos seres a este universo, incluyendo Jesús y la rebelión. Obviamente ya no se puede entrar a este planeta así. Ahora tienes que nacer aquí para poder entrar, o tienes que ser un ser de muy alta frecuencia. Bueno, no sé de dónde saca esta información, por qué afirma esto, de que al menos antiguamente para venir a la Tierra tenías que pasar por Sirio. Desde mi punto de vista, eso no tiene ningún tipo de sentido. Cuando aquí decimos que parte de la rebelión, porque no toda, parte de la rebelión viene de Sirio, porque también vienen de otros lugares, nos referimos a que en los planetas que giran alrededor de la estrella de Sirio, o del sistema binario, porque son dos estrellas, en esos planetas ocurrió precisamente parte de la rebelión. Ahí se desarrollaron razas regresivas, draconianos y bueno, algunos otros más, que posteriormente en esas invasiones planetarias terminaron llegando a la Tierra. Entonces, cuando se habla de extraterrestres de Sirio, seres que contactan desde Sirio, la naturaleza de estos seres es regresiva, porque en Sirio se desprendió gran parte de esa rebelión. Entonces, decir que Jesús viene de Sirio no tiene sentido, porque primero, cuando hablamos de Sirio y las humanidades que se desarrollaron en esos lugares, estamos hablando de humanidades posteriores al caos. Y Jesús, tanto su esencia espiritual como su genética, es anterior al caos, como lo he mostrado en esta imagen en varias ocasiones. Cuando hablamos de Jesús, tanto a nivel espiritual como a nivel físico, hay que ir de esta línea hacia atrás. De esta línea hacia adelante es el caos. De esta línea hacia adelante, ahí es donde podemos hablar de Sirio, de las humanidades de Sirio y todo esto. Entonces no tiene sentido. Y Jesús no tuvo que pasar por Sirio como una estación de tren para luego llegar a la Tierra. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque no solamente Sirio es uno de los lugares donde proviene la rebelión. También tenemos que hablar del cinturón de Orión, de Rigel, Betelgeuse, Lepus, Canis Mayor y por supuesto Sirio, que bueno, está dentro de esta constelación de Canis Mayor. De hecho, aquí vemos algunos de los otros lugares de donde viene esta rebelión: Rigel, Opicius, Draco, Orión, Barnaris, Zeta Reticuli, Zeta Silón, Sirio, Can Mayor, Eridame, Betelgeuse, Marcavianos, Sistema M42, Zeta Tucane, entre otros. Estas constelaciones y estrellas
son muchos de los lugares de donde esta rebelión provino antes de llegar al sistema solar. Entonces, cuando usted le diga, no, hay unos seres que contactan desde Draco para traer supuestos mensajes de luz, cuidado con eso, porque de Draco proviene los reptilianos o gran parte de estas razas, de Orión, de Zeta Reticuli, los grises, de Can Mayor, los seres que parecen como caninos. Bueno, todas estas razas que invadieron la Tierra, muchos provienen de estas constelaciones. Así que cuando se dice que Jesús proviene de Sirio, eso no es correcto. Jesús es un ser anterior al caos y no pasó por Sirio para, bueno, después poder entrar a la Tierra. ¿No? Él encarna directamente aquí a través de vientre de mujer, eso sí, cumpliendo la ley. Y aquí vemos el mapa estelar un poco más en grande. Los puntos rojos son los lugares de donde proviene la rebelión. Y los puntos azules son los lugares de donde provienen los seres positivos. Los seres positivos, por ejemplo, de Vega, de Lira, de Pléyades, de Leo, de la constelación de Leo, de Procyon, de, bueno, aquí Alfa Centauro y también muchos otros lugares de donde provienen estas razas positivas. Humanidades iguales a nosotros, que están en un proceso de ascenso, pero que ya están más avanzados que nosotros y en varias ocasiones han venido a ayudar, sobre todo de las Pléyades. ¿Y por qué principalmente han venido de las Pléyades? Sencillo, la respuesta es muy lógica. Nuestro sistema solar pertenece a la constelación de las Pléyades. Entonces, claro, nos tienen aquí al lado. Por supuesto que los pleiadinos son los que más van a venir por acá. Ahí para que se tenga información, se tenga elementos de conocimiento para discernir los lugares de origen de un bando o de otro. Vamos con este comentario, pues me da lo mismo. De todos modos, el mundo en caos y el tal Jesús no hace nada por intervenir. Bueno, lo que pasa es que Jesús vino, hizo lo que tenía que hacer y se fue. ¿Cómo que va a intervenir? Ni que fuese un fantasma espiritual que está por ahí en el reino celestial esperando para ayudar a la gente o para intervenir en un conflicto bélico. Así no funciona la creación. Lo que decía al principio, la luz cumple la ley. Si el albedrío de esta humanidad determina que debemos vivir en caos, pues en ese caos vamos a vivir. Si nuestro albedrío y nuestra inocencia e inconsciencia determina que debemos vivir en guerras, pues vamos a vivir en guerras. Si debemos vivir en sufrimiento por lo que hemos hecho, vamos a vivir en sufrimiento. Eso es decisión nuestra. Eso lo hemos creado nosotros. ¿Quién va a intervenir? Si la luz interviene, estaría violentando el albedrío. Estaría haciendo una acción negativa, estaría actuando en nuestra contra si interviene. Así que Jesús no es un ángel de la guarda que está esperando para intervenir. Ese concepto es religioso, esa idea de que si yo le rezo a Jesús, va a interceder por mí. Ya lo que él tenía que hacer, ya lo hizo cuando vino. Y luego cuando se habla de la segunda venida, ese proceso de cumplimiento de justicia, eso se dará en la medida que el hombre encarne la fuerza y la ley y las enseñanzas que él dejó en su primera venida. Porque la segunda venida comienza por el hombre, cuando el hombre de la tierra forja el Cristo interior y desata un proceso de justicia por dentro y que también se da por fuera a nivel planetario. Una limpieza de los elementos de la tierra, que es lo que va a erradicar el sistema de control. Eso va a suceder, pero eso sucederá en la medida que los seres humanos sigan despertando. Si no, pues seguiremos en ese proceso de sufrimiento. Así que los que tenemos que intervenir somos nosotros. No esperar que Jesús lo haga, ¿no? Porque no lo va a hacer. No te enfrasques en confusión, Salim. Lucifer es un atributo a alguien iluminado, no es una entidad. Esto ya yo lo he escuchado. Para los oscuros, esa cualidad la tiene Jehová Yahvé. Para los seres positivos, esa cualidad la tiene Jesús. O sea que Jesús sería un Lucifer por ser un iluminado. Repito, Lucifer no es una entidad como tal, es una cualidad. Bueno, esto es algo que yo he explicado. Pensar que Lucifer es alguien o que Satanás es alguien no es correcto. Porque no son personajes únicos. Ya esto yo lo he explicado, lo que pasa es que de pronto esta persona no ha escuchado las veces que yo he dicho eso. Sin embargo, Lucifer es la cualidad, como muy bien aquí el seguidor lo dice, es una cualidad, es una condición. Esa condición, precisamente, quienes la tienen es esa parte de la rebelión, de esa rebelión oscura, que contiene la sabiduría, el conocimiento o la luz que robaron desde el tiempo de Sofía. ¿Qué es la luz de la rebelión? El conocimiento que ellos tienen, el fuego, la antorcha.
con la cual supuestamente iluminan y liberan a las humanidades. Son los seres, entre comillas, benefactores. Esa es la condición de Lucifer, los seres de luz. Pero ¿cuál luz? Ya eso lo hemos explicado. No es la luz del origen, no es la luz que mostró Jesús. Es la luz que heredaron de la rebelión del tiempo de Sofía. Y con esa luz, con ese conocimiento, es que han engañado. Entonces sí, Lucifer es una condición. Lucifer y Satanás son dos cualidades, no dos personajes, son dos cualidades de la misma rebelión. La rebelión que se muestra como positiva tienen la condición de Lucifer, los iluminados. Miren que así se les conoció a los Illuminatis, ¿no? Los iluminados de Baviera, o sea, los Luciferes de Baviera, la sociedad ocultista. Ellos dentro de la rebelión tienen iluminados y esos iluminados tienen la condición de Lucifer. Ahora, esto no quiere decir que Lucifer sea positivo o pertenezca a la creación original o a la luz original. Ya eso es otra cosa. Sí tienen una luz, pero es una falsa luz. Y la otra condición es Satanás, que ya es la oscuridad total. Entonces, Lucifer y Satanás son dos condiciones, no dos personajes. Son dos condiciones que describen la naturaleza de la rebelión. La rebelión contiene una dualidad. Y esa dualidad, que es el bien y el mal, no representan la ley original desde el origen creador. En el origen es la luz pura. Nada tiene que ver con Lucifer. La relación entre Lucifer, la Estatua de la Libertad, Prometeo, Enki y Horus se basa en los arquetipos de portadores de luz o conocimiento. La luz, el fuego, el conocimiento, lo que venía diciendo. Rebeldes contra la autoridad divina y creadores libertadores de la humanidad. Lucifer es un rebelde. La condición de Lucifer, no el personaje, es de ser rebelde hacia la luz verdadera. Entonces, las historias de Enki, Horus, Prometeo, ellos se rebelaron contra una autoridad mayor para darle el conocimiento a la humanidad y así se mostraron como dioses libertadores. No por eso quiere decir que sean positivos o realmente positivos, porque positivos se muestran y la gente los ve como luz y los ve como positivos. Enki ayudó a la humanidad en contra de su hermano Enlil. Horus entregó conocimiento a la humanidad. Prometeo entregó el fuego a la humanidad. Y así podemos poner varios ejemplos de personajes que se relacionan con el portador de la luz. Y de esa forma se fue expandiendo la idea de que Lucifer viene a ayudar, de que Lucifer es una condición de iluminado que ayuda a la humanidad. No, no te ayuda, te libera, pero te libera con conocimientos espirituales falsos, metafísicos, con una espiritualidad que no es la verdadera y que además entrega conocimientos, entrega información que en el avance espiritual que está la humanidad no necesitamos. Por ejemplo, los conocimientos que narra el libro apócrifo de Enoc, que los ángeles caídos enseñaron a los seres humanos. El arte de la guerra es uno de los conocimientos que estos dioses libertadores nos entregaron. ¿Y en qué ha desembocado el arte de la guerra? Bueno, no tengo que explicarlo. Así que le entregan una información que a la larga destruye a la humanidad. No le entrega una verdadera espiritualidad. Eso es Lucifer. Pero bueno, muchos seguirán defendiendo, no, que sí, que es luz, que es el portador de la luz. Otros dicen que Jesús es el hijo del demiurgo y que Lucifer es el ángel del Dios verdadero. Esto es una locura total, solo entiendo que es un juego de dualidad en varios niveles. Bueno, esto ya hace parte de teorías que intentan enredar aún más la cuestión. ¿Qué pasa? Que nosotros somos hábiles en conocer la manipulación, en conocer dónde está el engaño, dónde está la conspiración. Bueno, somos hábiles hasta cierto punto, pero se nos dificulta conocer dónde está la verdad. Entonces, cuando tenemos una información que es verdadera, la tenemos frente a nuestros ojos, la dudamos, no la comprendemos, no entendemos que esa es la información real y preferimos la confusión, la duda. Oye, ¿será que sí? ¿Será que Jesús sí es Lucifer? ¿Será que Jesús es el hijo del demiurgo? Cuando hay cantidades de conocimientos referentes a ese tema que nos dejan claro el origen del Cristo, el origen de Jesús. Luego pueden haber textos traducidos, manipulados, que ya te muestran otra cosa, pero eso hace parte de la manipulación, no hace parte de la verdad. Por ejemplo, en las citas bíblicas, cuando se asocia a Jesús con Yahvé como si fuera el padre de Jesús. Lo hacen ver así, pero cuando usted estudia el mensaje de Jesús, se da cuenta que es un mensaje que va totalmente en contra a lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Entonces hay que utilizar más la lógica para comprender estos temas y no dejarnos llevar por teorías confusas.
Este último mensaje que nos dice, lo que sí está hartamente claro es que Jehová, el Dios de los hebreos, el de la Torá, es Satanás. Eso es más que evidente y no hace falta profundizar mucho. Por lo tanto, con lo de Lucifer, al menos se debe otorgar el derecho a la duda. Bueno, esto lo duda quien no tiene la información, porque aquí hay una contradicción, vamos a llamarlo de esa forma. Está totalmente claro, dice el comentario, que Jehová, el Dios de los hebreos, es Satanás. Pero con Lucifer duda, cuando Lucifer es el mismo Yahvé también. Recordemos que Yahvé no es un único personaje, y aquí es donde está la comprensión de todo este entramado. Yahvé representa a los seres, a los Elohim, que contactaron al pueblo hebreo. Jehová, en algunas ocasiones, actuaba como si fuese un Dios benefactor, y en otras ocasiones sí actuaba como el Dios de los ejércitos, el Dios del caos. Entonces, ¿por qué Yahvé tenía esa dualidad? Porque no era un único personaje, eran varios que cometían esos actos. De hecho, cuando usted estudia la tradición sumeria, se dará cuenta que algunas de las acciones que hacía Yahvé eran las mismas acciones que hacía Enlil en la tradición sumeria. Pero algunas de las acciones que hacía Yahvé eran las acciones que hacía Enki, el otro hermano de Enlil. Y algunas de las acciones que hacía Yahvé eran las de Anu, el Dios supremo y padre de estos dos. Entonces, ¿cómo es posible que Yahvé hiciera todo esto? Siendo que en la tradición sumeria te decían que eran varios los que hacían esto. Sencillo, porque Yahvé no era un único personaje. Por eso en el Génesis dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. O el término que originalmente estaba ahí, el Elohim. Elohim es el Dios de los hebreos. ¿Y qué es Elohim? Un plural. Los hebreos se contactaron con varios seres. Y estos seres que pertenecían a la rebelión son la dualidad. Lucifer, Satanás. O el diálogo de Job. Yo hice un video hace poco. ¿Quién dialogó con Job? Los Elohim, la parte positiva, que era Dios, que bueno, le entregó todo para que Job fuera un hombre próspero, y la parte negativa, Satanás, que negoció con ese supuesto Dios para decirle, quítale todo para que veas cómo te deja de adorar. Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? Ahí no estaba hablando el Dios verdadero con Satanás, ahí estaba hablando Lucifer y Satanás. Las dos partes, las dos caras de la misma rebelión. Entonces, cuando hablamos de Jehová, ahí está metida la dualidad. Pero si no se entiende eso, entonces, claro, entra la duda. Y nos dejamos meter el cuento de que Lucifer es positivo. Este es Lucifer, la antorcha de la libertad, el fuego. Es la parte de esos seres caídos que se muestra como el Dios libertador, como el Dios positivo. Sin embargo, muchos seguirán creyendo que Lucifer representa una luz verdadera. Y de ese concepto no van a salir. ¿Por qué? Porque se dejaron consumir por la confusión. No importa cuántas pruebas les muestres, no lo van a entender. Y el hecho de que no lo entiendan no significa que sean malos. Simplemente esa información en específico no la comprenden. Así como yo hay informaciones que no comprenderé. Y quizás muera sin comprenderlas en esta encarnación. Y necesitaré más tiempo para entenderlo. Así que no pasa nada. Eso hace parte de nuestro desarrollo como humanidad. Así que este es el origen perfecto que muestra el libro secreto de Juan. Aquí en esto que usted ve, aquí no está ni Lucifer ni Satanás. Esta es la creación perfecta hasta que se desvió en el tiempo de Sofía por decisión propia de esa humanidad. ¿Dónde comienza a existir esa dualidad? Lucifer y Satanás, aquí, después de Sofía. Ahí es donde está la rebelión. Reptilianos, grises, anunnakis, yaldabaoth, la rebelión, ahí está presente la dualidad del bien y el mal. Lo que aquí conocemos como Lucifer y Satanás, que ya sabemos, no son dos personalidades, son dos cualidades que tiene esa rebelión. Así que, bueno, ahí están algunos de los misterios acerca de Jesús que en este video quise explicar un poco más de acuerdo a sus comentarios y sus preguntas. Por supuesto, hay mucho más y la idea es seguir aprendiendo. Por ahí estaré leyendo sus opiniones, no es más por esta ocasión. Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.